Hay algo en el ser humano que nos empuja a querer domar lo indomable, ¿verdad? Pero para mucha gente, un perro, un gato, pues no es suficiente, no. Quieren ir un paso más allá. Buscan la compañía de criaturas que, seamos sinceros, no están hechas para vivir en nuestro mundo. Y lo peor es que a menudo ignoran el riesgo mortal que eso supone. Pues sí, esta frase lo clava, la verdad. Es la lección que algunos aprenden, pero cuando ya es demasiado tarde. Porque cuando le echas un pulso a la naturaleza, su respuesta no se anda con chiquitas, es brutal. Estas son precisamente esas historias, las de cómo la fantasía de una amistad imposible con lo salvaje termina no en un abrazo, sino en una auténtica tragedia. Venga, pues empezamos esta cuenta atrás. Y ya os adelanto que la primera historia pone los pelos de punta. Una historia sobre un cariño que acabó de la peor manera posible. Mirad, hablamos de Dan Brandon, un hombre del Reino Unido con una afición un tanto particular. No tenía una serpiente, tenía más de una docena. Y no serpientes cualquiera, no, peligrosas. Vivía con ellas, dormía con ellas, su casa era un terrario básicamente. Y aquí viene lo fuerte, la ironía trágica de todo esto. De todas las que tenía, Dan tenía una favorita, una pitón africana de casi 2,5 metros. Y él decía que era la más cariñosa. Estaba convencidísimo de que la serpiente le quería, de que ese cariño era de verdad, de ida y vuelta. Pues ese supuesto cariño fue su sentencia de muerte. Lo encontraron ya sin vida en su casa. Y la autopsia no dejó lugar a dudas. Asfixia. El abrazo de su serpiente favorita resultó ser en realidad el abrazo de la muerte. Un recordatorio brutal de que al final el instinto es lo que manda. Siempre. Bueno, dejamos los reptiles y nos vamos ahora con un mamífero. Uno de esos que parecen más cálidos, más achuchables. Pero, como vamos a ver, las apariencias engañan. Y mucho. Detrás de una cara tierna se puede esconder un depredador terrible. Esta es la historia de Kelly Ann Walls y su oso negro, Homer. A Kelly le encantaban los osos, pero de verdad, hasta el punto de que crió a Homer desde que era una cría diminuta. Y claro, ahí estuvo el gran error. Se convenció a sí misma de que, como lo había criado ella, el oso ya no era un animal salvaje. Pero claro, Homer creció y la realidad se impuso. Se convirtió en un oso negro adulto de 160 kilos. 160 kilos, imaginaos eso, 160 kilos de fuerza bruta, de instinto puro. Y un día, la tragedia. Estaba limpiando la jaula como cualquier otro día y Homer la atacó. Fue de una brutalidad indescriptible. Los vecinos lo vieron todo, no daban crédito. Y aquí está la clave. El oso no era malo. No es una cuestión de maldad. Simplemente era un oso, un animal salvaje haciendo lo que su instinto le dicta. Un instinto que años de cautiverio no pudieron ni de lejos borrar. Pasamos al número 2. Y ahora vamos con algo mucho más pequeño. Pero que no os engañe el tamaño, porque es igual o más letal. Hablamos ahora de un coleccionista fascinado por los arácnidos, sobre todo por los escorpiones. Tenía una buena colección, pero su ojito derecho era un escorpión de cola gruesa. Para que nos hagamos una idea, es una de las especies más venenosas de toda África. Y el hombre, pues jugaba con él, tal cual. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Un día, el escorpión le picó. Y lo que vino después fue una pesadilla médica, una auténtica cascada de terror dentro de su cuerpo. El veneno le provocó una crisis total. La tensión por las nubes, el corazón a 1000, su cuerpo liberó tanta adrenalina que casi le provoca un fallo respiratorio. Estuvo a punto de no contarlo. Sobrevivió de puro milagro, porque además en el hospital ni siquiera tenían el antídoto. Fue pura suerte. Al irse, los médicos fueron clarísimos, una advertencia de vida o muerte. Mira, te has salvado de esta, pero tu cuerpo no va a aguantar una segunda picadura. La próxima es 100% mortal. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Después de verle la cara a la muerte, con una advertencia tan seria de los médicos, ¿qué hizo? ¿Aprendió la lección? Pues no. Es que es increíble. No solo no se deshizo de la colección, es que se quedó con el mismo escorpión que casi lo mata. Y su justificación es de manual. Dice que el escorpión lo quiere, pero a su manera. O sea, una manera que casi te manda al otro barrio. Alucinante. Y llegamos al número 1, a la historia más trágica de todas. Y de verdad, os aseguro que el final es peor de lo que cualquiera podría llegar a imaginar. Vamos a Australia para conocer a Peter Aikes, un hombre de 77 años, criador de alpacas. Peter tenía una mascota muy especial, su ojito derecho, un canguro macho, Tommy, al que había criado desde que era una cría. Lo trataba, literalmente, como si fuera su propio hijo. Peter y Tommy tenían una especie de juego. Jugaban a boxear.
Peter le daba unos golpecitos suaves y el canguro le respondía. Era su cosa, su momento. Pero claro, una cosa es la expectativa, ese juego casi de padre e hijo, y otra muy distinta es la realidad. Y un día el juego se acabó de la forma más brutal. El instinto de Tommy, el animal salvaje que llevaba dentro, se apoderó de todo. Tommy tiró a Peter al suelo y lo atacó, sin parar, con una furia salvaje, durante horas. Lo más terrible es que cuando llegaron los servicios de emergencia no podían acercarse. El canguro no les dejaba pasar. El ataque fue en 2022. Y para que nos hagamos una idea de lo terrible que fue la primera muerte por ataque de canguro registrada en Australia desde 1936. En fin, todas estas historias nos dejan una conclusión, ¿no? Una especie de regla de oro de la naturaleza que, por lo que se ve, se nos olvida con demasiada frecuencia. El mensaje al final es muy claro. Por mucho que vivan en nuestra casa, los animales salvajes son eso, salvajes. Siempre. El cariño que podamos darles no va a borrar de un plumazo millones de años de evolución. Y esa arrogancia, esa idea de que podemos controlarlo todo, pues es un error que, como hemos visto, se paga muy, muy caro. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran pregunta. Después de ver estas historias, ¿de verdad merece la pena correr un riesgo así? ¿Ese deseo de tener algo salvaje en casa compensa el peligro mortal de ignorar las reglas de la naturaleza? Yo creo que la respuesta la hemos visto ya en estos relatos.